Buenas noches, iglesia. Qué privilegio, qué bendición poder compartir en nuestro servicio de miércoles en la noche. Aprovechamos este espacio para traer la palabra que compartimos en el ayuno pasado, algunos por tema de tecnología, otros por tema de horario, no pudieron conectarse ni escuchar la palabra que Dios trajo, así que por petición de algunos de ustedes estamos compartiendo esta palabra, también con el ánimo de que quede allí publicada en nuestro canal oficial de YouTube y así otras personas después puedan ser bendecidas y edificadas. Agradecemos su compañía, agradecemos que esté respaldando cada una de nuestras transmisiones y no solamente que usted las esté recibiendo, sino que también comparta con otras personas que con seguridad en este tiempo necesitan escuchar la voz, la dirección de parte del Señor. Así que todavía está tiempo para enviar el link de esta enseñanza a otras personas para que puedan escuchar y de esa forma todos poder estar en sintonía con el Señor. Muy bien, sin más preámbulos, entonces quisiera invitarle a que por favor me acompañe al libro de Hebreos, capítulo 11, y vamos a leer versículos 33 y 34. Dice la palabra del Señor así: todos ellos, por fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Señor, te damos gracias y presentamos nuestras vidas una vez más delante de tu altar. Padre, te pedimos que tu palabra pueda fluir con denuedo, con gracia, con unción, y que nuestro corazón sea como ese terreno, Señor, preparado para la semilla que hoy tú vas a sembrar, que a través de tu palabra tú puedas atender a la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Tú las conoces, tú sabes qué necesitamos, cuál es tu palabra oportuna, Señor, para este tiempo, para cada uno de tus hijos. Me escondo en la cruz para que no sea yo, sino para que seas tú en mí, Señor, poniendo tus palabras, tu guía y tu dirección, y que el Espíritu Santo sea dándonos entendimiento y comprensión espiritual. Te lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, conocemos que el capítulo 11 del libro de Hebreos hace referencia a esos héroes y heroínas de la fe en el Antiguo Testamento. Todo el capítulo 11 relata las hazañas en relación con el mundo espiritual que ellos tuvieron y cómo Dios les capacitó para vencer. Y en estos versículos que acabamos de leer no se mencionan por nombre de las personas, pero sí hay unas características propias de la fe y que al ir a indagar en el Antiguo Testamento podemos encontrar el tipo de personajes a los que se refieren estos dos versículos con los que iniciamos esta noche. Por ejemplo, se nos habla de personas que por fe conquistaron reinos. Tenemos varios ejemplos en la Biblia. La nación de Israel conquistó a Canaán. Dice la Biblia que también hicieron justicia y Abraham se le contabilizó su fe como justicia y fue declarado justo delante de Dios. Alcanzaron promesas de conquistar la tierra, de habitar la tierra. Taparon bocas de leones, y esta referencia nos conecta con el libro de Daniel, el profeta Daniel, donde sabemos que debido a su fe Dios vino, y cuando él estaba en el foso de los leones, allí los leones cerraron su boca y no lo atacaron, y él fue protegido sobrenaturalmente. Pero quisiera concentrarme en la parte siguiente, donde la Biblia hace referencia a que algunos hombres por fe apagaron fuegos impetuosos, y en una paráfrasis que estuve consultando dice: cruzaron sin daño alguno en medio del fuego. Y ese es el título precisamente de esta enseñanza en esta noche: en medio del fuego. Porque tal vez así podemos encontrarnos actualmente muchas personas, las naciones del mundo, las familias, la iglesia está pasando por un tiempo de prueba. Estamos cruzando en medio de un fuego, y la Biblia
señala a personas que por la fe cruzaron en medio de ese fuego sin sufrir daño alguno. ¿A qué personaje se refiere la palabra de Dios? ¿Quiénes fueron esas personas que a causa de su fe hicieron que Dios los guardara sin daño alguno de las llamas del fuego? Pues bien, definitivamente hace referencia a los 3 compañeros de Daniel en Babilonia. Así que para ello necesitamos ir precisamente al libro que tiene el nombre de Daniel para poder contextualizar a quienes hace referencia la Biblia de personas que cruzaron en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Para entrar en contexto, debemos entender que el libro de Daniel inicia y se sitúa históricamente en uno de los cautiverios a los que fue llevado la nación de Dios, el pueblo de Israel. Me refiero a la cautividad de parte de Babilonia. Babilonia, la capital del imperio caldeo, que tenía como rey a Nabucodonosor. Hubo un momento que tomó cautivo, y deportó a la nación de Israel, y fueron llevados a Babilonia en un momento inesperado, en un momento repentino, cuando nadie lo esperaba. De alguna forma esto fue algo drástico y fue algo doloroso, porque ellos se acostaron a dormir y al día siguiente ya hacían parte de otro imperio, habían sido separados de sus familias, estaban en aislamiento en relación a la tierra y a los hábitos de trabajo que ellos tenían en Canaán. Y tal vez eso nos empieza a hacer identificar con la circunstancia que ellos estaban cruzando. Por eso la Biblia dice que allí fueron tomados 3 muchachos, los 3 compañeros de Daniel, llamados por Babilonia con los siguientes nombres: Sadrach, Mesac y Abed-nego. Compañeros de Daniel, y posiblemente ellos se hicieron compañeros de Daniel en la cautividad. Cada uno podía pertenecer a diferentes lugares, pero fueron llevados los 4 al palacio donde residía el rey. Mucha de la gente que fue deportada fue adjudicada a diferentes trabajos, pero ellos en especial fueron llevados a la corte real por la sabiduría con la que Dios les había dotado, por la capacidad, la inteligencia con la que Dios les había capacitado, y por eso se encontraron allí. Y algo tremendo que necesitamos aprender de esto que la Biblia nos revela es que en tiempo de cautividad necesitamos rodearnos bien. En estos tiempos donde la fe está siendo probada, en este tiempo donde estamos cruzando por el medio de un fuego, tú necesitas rodearte de personas que compartan tu fe, que tengan el mismo propósito, la misma meta en Dios, porque estos 4 jóvenes eran determinados, eran fieles y se mantuvieron siempre conectados con Dios. Por eso es muy importante que nosotros como iglesia permanezcamos en el Señor, permanezcamos en la fe, pero también muy importante, permanezcamos rodeados de personas que edifican, que alimentan y que nos ayudan a sostenernos en lo recio de la batalla. Por eso en este tiempo de aislamiento, en este tiempo donde las medidas hacen que nosotros debamos estar en casa, no se desconecte de la iglesia. Ahora más que nunca necesitamos estar conectados con gente de fe y estar apercibidos de la palabra que Dios está trayendo para la iglesia. Las circunstancias de estos jóvenes cambiaron de un momento al otro, cambiaron sus condiciones de vida sin que ellos lo buscaran, sin que ellos lo pidieron. Fueron sorprendidos, pero sabe, algo impresionante es que ellos permanecieron siendo fiel aunque estuvieran en Babilonia. Ya no estaban en Israel, ya no estaban en la tierra prometida, ahora estaban bajo de alguna forma la influencia y el yugo babilónico, pero allí permaneció su corazón siendo fiel y leal al Señor. Por favor, dígale a alguien que tenga por allí cerca: se puede ser fiel estando en Babilonia. Se puede ser fiel estando en aislamiento, estando en medio del fuego. Cambiaron muchas cosas para estos jóvenes, pero su fidelidad permaneció intacta delante del Señor. Una de las primeras cosas que fue cambiada en la vida de estos jóvenes fueron sus nombres.
Y esto es interesante. Para ello, acompáñenme a Daniel capítulo 1, versículo 7, porque dice la Biblia que a estos jóvenes el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Es impresionante, pero los tres nombres de los compañeros de Daniel, el nombre hebreo con el que llegaron deportados a Babilonia, tiene una relación directa con Dios. Por ejemplo, Ananías significa gracia de Dios, Misael significa fortaleza de Dios y Azarías significa ayuda de Dios. Y en medio de la cautividad, en medio del fuego, necesitamos gracia, fortaleza y ayuda de parte de Dios. El hecho de que sus nombres tuvieran una relación directa con el Dios de Israel me habla de que sus padres desde el vientre los consagraron. Así que no estamos hablando de cualquier trío de compañeros, sino de compañeros que tenían temor de Dios en su corazón y que pese a lo que estaban enfrentando, estaban marcados con un destino profético desde sus nombres para ese tiempo. Y parece ser que una de las tácticas de las estrategias babilónicas era cambiarles el nombre para que el nombre que llevaran en Babilonia estuviera asociado con los dioses babilónicos, que por cierto eran muchos porque ellos eran un imperio idólatra, pagano. Y esto es impresionante porque usted sabe que el nombre tiene una categoría profética que está asociada con nuestro destino. Y puede que en este tiempo donde estamos siendo probados, el enemigo esté usando incluso personas cercanas a nuestro corazón para etiquetearnos con diferentes nombres. Los débiles, los obsoletos, los anticuados, los fanáticos. Algunos increpan la fe nuestra y nos dicen: ¿y ahora dónde está tu Dios? Y por eso es importante identificarnos con estos personajes que también estaban cruzando por situaciones similares a las nuestras y aprender de ellos que, a pesar que otros le llamaban de otra forma, en su interior estaba enraizado el plan, el propósito, las promesas que les habían sido conferidas desde la tierra de la cual ellos procedían. Y digo esto porque cuando tú estás aferrado a tu identidad como hijo de Dios, cuando declaras, proclamas tu nueva posición en Cristo Jesús, eso te permite mantenerte en lo recio de la batalla en medio de cualquier situación, por contraria que parezca. El sistema babilónico tenía como propósito cambiar su forma de pensar, moldearlos, influenciarlos y darles una forma en la cual ellos abandonaran sus principios, los principios recibidos de sus padres alrededor de la ley y de la palabra de Dios. Y creo que esa misma estrategia de aquel tiempo hacia estos tres muchachos es la que hoy está operando en este tiempo. Recuerde lo que la Biblia nos enseña en Romanos 12, versículo 2: no se amolden, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que así comprueben la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es interesante notar que el pueblo de Israel fue en algún momento de su historia gobernado bajo ciertos imperios. Principalmente en el Antiguo Testamento tenemos el imperio egipcio, el imperio asirio y el imperio babilónico. Y es cierto que estar en la cautividad bajo estos imperios no era fácil para ellos, pero sabe, yo también veo que Dios usó estos imperios como una forma de proteger y de proveer a la nación de Israel cuando otros imperios que venían a la guerra en contra de ellos podrían fácilmente derrotarlos, pero al ser parte del imperio que gobernaba el mundo en ese tiempo, ellos eran resguardados y eran protegidos. Por eso la Biblia afirma que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que amamos al Señor.
Cada uno de estos imperios usó diferentes estrategias a nivel espiritual. Había una influencia, una entidad espiritual. En el imperio egipcio, por ejemplo, se usó la esclavitud sobre el pueblo. Y si traemos eso a nuestros días, representa muchas de las ataduras que mantienen a los creyentes atados a causa del pecado, porque no hay mayor esclavitud que el pecado. Es una mayor esclavitud, es mucho más peligroso que el mismo virus con el que hoy el mundo está hackeado. El imperio asirio. El imperio asirio tenía una mentalidad de violencia, generaba intimidación y debido a sus tácticas militares tan severas provocaban miedo y pánico en aquellos pueblos que ellos llevaban cautivos, y eso precisamente fue lo que aconteció con la nación de Israel. Así que mucho cuidado, porque de la misma forma como esos imperios actuaron en aquel tiempo en contra del pueblo de Dios, hoy en día el enemigo también quiere mantener al pueblo de Dios detenido en su fe, cuestionando y probando su fe por medio del pecado y también por medio del temor. Pero centrémonos en el otro imperio, el imperio babilónico. ¿Cómo operaba Babilonia? Si Egipto hacía a sus súbditos esclavos, si Asiria les colocaba temor, ¿cómo operaba Babilonia? Bueno, Babilonia tenía una forma de pensar en la cual el centro de todo lo que ellos hacían era el hombre, el humanismo. Babilonia se caracterizó porque adoraban el conocimiento, adoraban los avances, la capacidad, y lamentablemente no reconocieron que Dios es la fuente de nuestra sabiduría. Ellos siempre estaban atentos a ir a la vanguardia científica, a los avances tecnológicos. Las construcciones que hicieron fueron impresionantes, tanto que los jardines babilónicos se consideran una de las grandes maravillas de la antigüedad. Y para ellos el conocimiento era imperativo, entonces se dieron a la búsqueda insaciable de llenarse de conocimiento. Pero como bien lo dice el Nuevo Testamento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Por eso esos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abed-nego, fueron considerados como unos prospectos muy prometedores para el imperio babilónico. Esto lo vemos en Daniel capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice que el rey dijo a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Y acá está la táctica: y que les enseñaran las letras y la lengua de los caldeos. Pero a diferencia de los sabios de Babilonia, en el versículo 17 del mismo capítulo 1, dice que a estos 4 muchachos, incluido Daniel, Dios fue quien les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y por eso Daniel tuvo entendimiento en toda visión y en todo sueños. Dios es la fuente de nuestra sabiduría. Esa capacidad, ese talento, ese ingenio, eso que Dios te ha entregado, eso que Dios te ha permitido desarrollar y en lo cual tú eres brillante, por favor, que nunca se nos olvide que procede del Señor. Que en todo momento le estemos dando la gloria al Señor en lo que Él nos ha entregado. Mucho cuidado con caer en el mismo espíritu de locura, de demencia que cayó Nabucodonosor, porque al tener tanto conocimiento y al tener tanto acierto mientras estuvo al frente del imperio caldeo, se creyó Dios y por eso terminó siendo una persona demente, loca, fuera de sí, descordada. Entonces, estos jóvenes eran de menor edad que los sabios de Babilonia. Fuera de eso, procedían de Israel. Así que rápidamente eso despertó envidia en ellos. Y sabe, es tremendo porque cuando usted se mantiene fiel al Señor, Dios pone una gracia sobre su vida y lo hace a usted resaltar.
Por eso la Biblia hace referencia a su pueblo como una tierra deseable, porque la gente empieza a reconocer lo que el Señor nos ha entregado. Ahora, eso despertó la envidia de sus colegas, de los otros que servían en el reino. Y esto es tremendo porque era cierto que envidiaban el lugar de autoridad, envidiaban el lugar de preeminencia que tenían delante de la corte de Nabucodonosor. Pero sabe, no sé si con esa misma vehemencia estarían dispuestos a envidiar lo que estaban a punto de cruzar. Me refiero a ese tiempo en medio del fuego. Porque hay personas que envidian el éxito, envidian los talentos, pero no se han dado cuenta que para llegar allí hubo un precio y que habrá un precio que seguir pagando para mantenerse allí. Entonces, ya Dios había hecho que estos jóvenes influenciaran el imperio, resaltaran y brillaran y sobresalieran por los talentos que Dios les había entregado. Pero hay momentos donde Dios no solamente va a usar nuestros talentos, donde Dios no solamente va a usar las capacidades que nos ha dado, sino que llega un momento donde Dios va a poner a prueba nuestro carácter. Y están a punto estos 3 jóvenes de pasar por quizás la mayor prueba de su fe. ¿Y a qué hago referencia? A que aquellos que envidiaban a Sadrach, a Mesach, a Abed-Nego, los señalaron con maldad delante de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor había dado una orden de que debían arrodillarse y adorar a una estatua de más de 30 metros que él había construido en su honor. Y esto es idolatría, eso está prohibido en la ley, eso está prohibido en la palabra. Y digo que estos jóvenes en Babilonia se mantuvieron fieles porque pese a la consecuencia que podría venir sobre ellos, prefirieron exponerse a las consecuencias que ir en contra de la palabra de Dios. Qué calibre de fe, qué ejemplo de fe, qué referente de fe nos están dando estos jóvenes. Escúcheme bien usted, joven, hoy que Dios le está hablando, porque Dios está buscando ese tipo de jóvenes para levantarlos, para colocarlos como cabeza y no como cola. Pero habrá un momento donde el carácter será probado para que sepamos de qué estamos hechos por dentro. Ya la corte babilónica sabían los talentos y los dones, pero ahora era necesario darse cuenta de la fidelidad, de la lealtad, de todo lo que había al interior de cada uno de ellos. Por eso en el capítulo 3 de Daniel, una vez son acusados por no arrodillarse delante de la estatua, a partir del versículo 14 viene un ultimátum, viene una amenaza de muerte, viene un dictamen de muerte promulgado por el mismo Nabucodonosor, jefe de todo el imperio. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Impresionante. Es cierto que la Biblia dice que debemos sujetarnos y someternos a las autoridades que Dios ha establecido, pero eso tiene una delimitación. Porque la Biblia dice es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Se espera, se demanda que las autoridades colocadas por Dios al frente de un gobierno, al frente de una familia, al frente de una empresa, sean autoridades que tengan temor de Dios y que sus instrucciones vayan acorde con la voluntad de Dios. Pero ¿qué si una de esas autoridades se opone a la voluntad de Dios? Y en ese momento, ¿qué debemos nosotros hacer?
Pues ese es un ejemplo maravilloso de hombres fieles que se mantuvieron leales a la palabra de Dios, que prefirieron el castigo y no ir en contravía de la palabra de Dios. Y estaban con un ultimátum, estaban bajo una sentencia, bajo un decreto de muerte. Y tal vez muchas personas en el tiempo de aislamiento se pueden sentir así, atemorizadas porque el virus puede llegar en cualquier momento a sus cuerpos, atemorizadas porque los parientes, sus padres ya ancianos pueden estar en un riesgo mayor, temerosas del futuro económico, del futuro empresarial, de su negocio, de la bancarrota, de todo lo que se está prediciendo hoy en día. Y pareciera que hubiera esa misma sentencia de muerte que estaba marcando a estos 3 jóvenes. Pero le tengo una buena noticia. Dígale a la persona que está al lado, hay una buena noticia. Le voy a adelantar el final de esta historia. Si fuera una película, me tiraría la película, le dañaría a usted la película. Pero mire lo que dice el versículo 30 de Daniel capítulo 3, el último versículo de este mismo capítulo que está relatando lo que iba a acontecer a esos jóvenes. Dice que entonces el rey, haciendo referencia a Nabucodonosor, el mismo que los tenía bajo amenaza, engrandeció ¿a quién? A Sadrach, a Mesac y a Abednego en la provincia de Babilonia. Así que hay un buen final para ti. Tú que permaneces fiel a Dios, a su palabra, a sus mandatos, tú que mantienes tu corazón delante del Señor en sumisión y en rendición, no temas, porque hay un buen final para aquel que permanece fiel delante del Señor. Ellos, a pesar de ese edicto, a pesar de esa sanción, rehusaron adorar la estatua, pero Dios los protegió de una forma tan sobrenatural que cruzaron el medio del fuego y después de todo eso fueron honrados mucho más que al comienzo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Porque Dios está comprometido en promover a aquellos que se mantienen fiel aún en medio de Babilonia. Así que la decisión que tomaron estos jóvenes la encontramos en el versículo 16. Sadrach, Mesac y Abednego respondieron al rey y le dijeron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, Nabucodonosor. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiente, y de tus manos, rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Tremenda determinación en el corazón de estos jóvenes. Tremenda decisión. Por eso la Biblia, en el listado de héroes y heroínas de la fe, hace alusión a ellos. Personas que por medio de su fe apagaron fuegos. Personas que por medio de su fe cruzaron el medio del fuego. Y quizás, como tú le has dicho: Señor, yo quiero tener una experiencia sobrenatural contigo. Yo quiero tener más de ti. Yo quiero una mayor revelación tuya, de tu gloria, de tu poder. Bueno, estos jóvenes la tuvieron, y la tuvieron en medio del fuego. Así que tal vez el fuego que hoy está probando el mundo es una manera en la que Dios está queriendo manifestarse, queriendo que experimentemos su poder guardador en medio del fuego. Te encuentras en medio del fuego, recuerda lo que la palabra de Dios dice: que aunque andemos por valle de sombras de muerte, no debemos temer mal alguno, porque el Señor está con nosotros. Por eso quiero mencionarte algunas de las manifestaciones de Dios en medio del fuego con estos 3 muchachos. 4 expresiones de Dios en medio de este tiempo tan difícil, que amenazaba sus muertes, que ponía sus vidas en una situación de profundo riesgo, para que nosotros podamos darnos cuenta que así como Dios actuó, intervino de forma sobrenatural en aquel entonces, puede intervenir hoy en día a favor de su pueblo. Lo primero que yo veo es que Dios trajo sobre ellos su presencia. La primera manifestación de Dios en medio del fuego fue su
presencia. Versículo 25. De la boca de Nabucodonosor salen las siguientes palabras. Yo veo, dice él, 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Iglesia, debemos tener la certeza profunda en nuestro corazón de que en medio del fuego Dios se acerca a nosotros. Dios permanece con nosotros. Él no sale huyendo en medio del fuego, sino al contrario, su manifestación es tan evidente, es tan real, que aún los inconversos tienen que reconocer que Dios ha estado con nosotros en medio del fuego. Ya Babilonia había visto los talentos, la gracia, la unción y la inteligencia de estos jóvenes, pero ahora en medio del fuego estaban viendo la manifestación de la presencia de Dios a favor de ellos. La Biblia dice que muchos de los que nos señalaron, muchos de los que nos persiguieron, reconocerán que ciertamente Dios ha estado con nosotros. Y Nabucodonosor mismo se dio cuenta, su misma boca confesó que había uno allí acompañándolos, a quien se refirió como uno de los hijos de los dioses. Él pensaba que se estaba refiriendo a uno de los hijos de sus dioses paganos, pero en realidad la Biblia nos muestra que ese que se hizo presente allí en medio del fuego fue el mismo Señor Jesucristo, quien se manifestó y quien tomó forma humana allí para acompañar, para que pudieran ellos tres sentir su abrazo, su presencia, su guía, su voz. Y sabes, en este tiempo que estamos cruzando, tú vas a poder experimentar la presencia de Dios en una dimensión, en una magnitud poderosa, porque donde abundó el pecado, también sobreabundará la gracia. Y donde abunda el fuego, donde abunda la persecución, donde abunda la mala intención de personas influenciadas por el enemigo para pasarte por el medio del fuego, allí vendrá la protección y la presencia de parte del Señor. El Señor Jesucristo dijo en su palabra que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y fue tentado, y por eso es que Él nos puede socorrer en cualquier necesidad. No tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso acerquémonos confiadamente a Él. Estás cruzando por tiempos de tentación, de debilidad en medio del fuego. Acércate, que su presencia está allí contigo. Él dijo: no te dejaré, no te abandonaré. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Éxodo 33:14 dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Si tú te encuentras en medio de un fuego, en medio de una prueba en tu fe, tienes que saber que Dios está allí con sus brazos dispuestos a brindarte esa presencia que te da la certeza de que nunca estás solo. Por más que otros se hayan ido, por más que otros te hayan dado la espalda, hay uno que permanece fiel, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Segunda manifestación de la presencia de Dios en medio del fuego: protección. Por favor, diga conmigo: protección. Y para ello vamos a ir al versículo 27, donde la Biblia dice que se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey. Fue un episodio que convocó a todas las celebridades de Babilonia. Y dice que vinieron para mirar a estos hombres. Y vinieron para darse cuenta que el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, y ni aún el cabello de sus cabezas se habían quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Hombres que por la fe cruzaron el fuego sin sufrir daño alguna. Y esa es la promesa de Dios para nosotros, su iglesia. Ellos cruzaron por el medio del fuego y ni siquiera olían a fuego. Eso es algo sobrenatural, y así es el poder de Dios.
Ese poder que interviene para darnos su protección, su cuidado, su refugio. Recuerde lo que la Biblia dice: aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Y estos tres fueron testigos, tuvieron una experiencia poderosa con Dios, una experiencia que marcaría su corazón para siempre, y no solamente el corazón de ellos, sino de sus generaciones venideras. Ellos, por la fe, fueron protegidos de aquel fuego que amenazaba con quemarlos vivos. Y también dice la Biblia que cuando el rey supo que ellos se opusieron a adorar la estatua que él había construido, mandó a que el horno fuera encendido 7 veces más de lo habitual. Tremendo esto, porque puede que las medidas que hoy estamos pasando se endurezcan cada vez más. Puede que las restricciones aumenten cada vez más. Puede que el fuego aumente en su temperatura para nosotros como iglesia. Pero si somos conscientes de que la presencia de Dios está allí, entonces podremos gozar y echar mano de su protección divina. ¿Qué dice la Biblia? Que Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. El diablo tiene un propósito para los hijos de Dios: robar, matar y destruir. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y de la misma forma como Dios protegió sobrenaturalmente a estos jóvenes que se mantuvieron fieles en medio del fuego, Dios también va a proteger a aquellos que se mantienen con su corazón rendido ante el Señor en medio de esta circunstancia, en medio de esta pandemia que hoy tiene al mundo en jaque. La manifestación de Dios en medio del fuego. Lo tercero que yo veo es que Dios les dio su presencia, Dios les dio su protección, pero número 3, Él también les dio libertad. Por favor, note conmigo lo que dice el versículo 23. Estos 3 hombres, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiente. ¿Cómo cayeron ellos? ¿Cómo los metieron a ese horno de fuego? Atados. Tenían amarras a su alrededor. Tenían ataduras que les impedirían moverse con libertad y buscar alguna forma de escapar de ese fuego. Pero mire lo que dice el versículo 25 cuando Nabucodonosor los ve desde arriba. Yo veo 4 hombres, ¿y cómo están esos hombres? Sueltos. El fuego de la prueba no va a matarte, no va a aniquilarte, no va a destruirte. Lo único que quemará el fuego son tus ataduras. Cada vez que Dios pasa por el fuego a sus hijos, cada vez que Dios pasa por el refinamiento del fuego a su iglesia, tiene como propósito no destruirte a ti, al contrario, perfeccionarte, y que el fuego consuma cualquier atadura con el que el enemigo haya pretendido mantenerte atado. El fuego nos libera de las ataduras. Ellos pudieron caminar sueltos de esas ataduras. Y es impresionante porque el enemigo buscará varias formas de mantenernos atados para que nosotros no corramos hacia los propósitos, hacia el llamamiento y hacia lo que Dios nos ha entregado como iglesia. Pero cuando tú permites que el fuego de Dios venga sobre tu vida y queme todo lo que te sobra, todo lo que no es parte de su diseño, vas a caminar en una auténtica libertad. La Biblia dice: si el Hijo, refiriéndose a Jesús, nos hizo libres, seremos verdaderamente libres. No una libertad aparente, sino una libertad genuina, permanente, auténtica. Y sabe, puede que hoy, debido a las restricciones, nosotros nos mantengamos al interior de nuestras casas. Puede que algunos vean un poco restringidos su libertad de salir al exterior, pero la libertad que nos ha dado Cristo va más allá de eso. Hay una peor esclavitud que mantenerse atado en una cárcel o en una prisión, y me refiero a la prisión espiritual, a la esclavitud del alma.
a la cautividad del corazón. Personas que se mantienen bajo una presión y bajo una prisión permanente. Pero Jesucristo quiere liberarte. Jesucristo quiere rescatarte de esa atadura de adicción a las drogas, adicción en el campo sexual, adicción a vivir deprimido, triste, angustiado, bajo zozobra, a esa ansiedad. Él es el único que puede romper esas ataduras cuando tú permitas que Él venga y se haga presente en medio del fuego. Número 4, otro aspecto que veo que se manifestó de parte de Dios en medio del fuego con estos muchachos, lo encuentro en el versículo 26, en la última parte. Dice que Sadrac, Mesac y Abednego salieron del medio del fuego. Puede usted con una sonrisa proféticamente declararle a esa persona que tiene allá al lado: saldremos del medio del fuego. Y si usted está solo, dígaselo a usted mismo: saldremos del medio del fuego. Aunque usted esté solo, allí está el Señor. Y usted va a hacer esta declaración profética. Lo cuarto que Dios manifestó en medio del fuego para estos jóvenes es esperanza. ¿Sabe? Esta situación que hoy mantiene a la iglesia, mantiene al mundo bajo fuego, bajo prueba, no es para siempre. Tiene una fecha de caducidad, tiene una fecha de vencimiento. Llegó el momento en el que estos jóvenes salieron intactos en medio del fuego. Y de la misma forma, Dios nos va a permitir no solamente entrar en el horno, permanecer en el horno, sino salir de ese horno y mirar hacia atrás y poder celebrar y poder decir: salimos del medio de ello. Celebrar la victoria que el Señor nos ha entregado. Jesús, en medio de la tormenta, le dijo a los discípulos: pasaremos al otro lado. Y esa certeza en nuestro corazón tiene que hacerse presente en este tiempo, cuando sentimos que estamos pasando en medio del fuego. La Biblia dice que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de su gloria. Mucha atención a lo que Pablo escribió allí en el segundo libro de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Esta leve y momentánea tribulación es transitoria, es temporal, no es para siempre, pasará. Este ataque de este virus biológico a nivel mundial tiene en Dios una fecha de caducidad. No será para siempre. Tiene un momento donde podremos salir del medio del fuego y saldremos para celebrar y para bendecir el nombre del Señor. 4 manifestaciones de Dios a favor de estos 3 jóvenes fieles en Babilonia. Número 1, la presencia de Dios. Número 2, su protección. Número 3, su libertad. Y número 4, ellos tenían esperanza. Por favor, abrigue la esperanza en este tiempo. Que no se pierda la esperanza. Que a pesar de que las noticias cada vez sean más negativas, sean cada vez más deplorables, nosotros podamos ver el mundo con la expectativa y con la esperanza de que Cristo está en control de toda situación. No puedo terminar sin resaltar 3 aspectos que aprendo en la Biblia acerca de estos jóvenes. Jóvenes que retan mi fe, jóvenes que me desafían, muchachos que en medio de la cautividad revelaron realmente de lo que estaban hechos, y que al mostrar Dios su manifestación y su cobertura en medio del fuego, fueron exaltados,
fueron honrados mucho más que al comienzo. El fuego no pretende denigrarte, el fuego no pretende disminuirte. No tengas temor de que después de este tiempo va a quedar tu economía en ruinas. Al contrario, te vas a dar cuenta cómo en medio del fuego Dios te va a prosperar, cómo en medio del fuego Dios te va a dar ideas, gracia. Vas a poder reinventar muchas cosas que tal vez estaban detenidas y vas a poder recuperar en poco tiempo lo que tal vez el enemigo pretendió robar y quemar en tu vida. En el versículo 17 de Daniel capítulo 3 dice la Biblia: nuestro Dios, hablando los tres muchachos, a quien servimos, puede librarnos del horno. Nuestro Dios a quien servimos. Iglesia, que en medio del fuego no dejemos de servir. En el versículo 26 dice que Nabucodonosor se refiere a Sadrach, Mesach y Abednego de la siguiente forma: siervos del Dios Altísimo. Tremendo. Ellos seguían sirviendo a Dios en Babilonia. Ellos no negaban su fe. La Biblia dice que cualquiera que me niegue delante de los hombres, dice Jesús, yo lo negaré delante de mi Padre. Pero en cambio, cualquiera que me confiesa al medio de los hombres, yo confesaré su nombre delante del Padre. Yo no quiero que mi nombre sea negado por Jesús. Por ende, yo debo confesar su nombre y seguir sirviendo a Dios con ahínco, con pasión, con tesón en mi interior. Este no es un tiempo para detenernos como iglesia. Ahora más que nunca el mundo necesita que se le predique la palabra de Dios. La gente necesita recobrar la esperanza que el mundo, que el pecado, que el diablo les ha robado en el corazón. Y para ello es que nosotros hemos sido llamados para hacer luz en medio de las tinieblas. Hemos sido llamados a tirar la red y alcanzar almas para Jesús. Que la palabra de Dios corra con vehemencia, que los corazones puedan experimentar una sed, un hambre por Dios, por el tema espiritual, y que eso los lleve a poder encontrarse cara a cara con ese Dios que ha caminado con su iglesia en medio del fuego. No dejes de servir al Señor. Tal vez se detuvieron las situaciones laborales, la entrada de ingresos, las circunstancias formativas en el orden universitario, académico, empresarial, pero que no se detenga tu decisión por seguir sirviendo al Señor con los talentos, con la sabiduría, con la habilidad que Él te ha entregado. Número 2, estos jóvenes se mantuvieron confiados en Dios en todo momento. Por eso en el mismo versículo 17 dice: nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del fuego ardiente de tus manos, Rey, y nos librará. Ellos hicieron una declaración de confianza. Nuestro Dios puede librarnos en medio de ese fuego ardiente e incluso de tus propias manos. Él nos librará. Fue tan impactante esa declaración y ese voto de confianza de los jóvenes en Dios que Nabucodonosor, el rey del imperio babilónico, reconoció que Dios es el Dios sobre todos los dioses y reyes de la tierra. Reconoció que sus dioses, con D minúscula, los dioses babilónicos, tenían un Dios superior, haciendo referencia al Dios de los hebreos. Sabe que cuando la gente ve nuestro corazón confiado, escucha nuestras declaraciones en tiempos de fuego, eso provoca que ellos quieran conocer, quieran saber acerca de ese Dios que profesamos, no solamente con nuestra boca, sino también con toda la confianza que emerge de nuestro corazón. Ellos podían confiar plenamente en que así como Dios los había guardado en situaciones anteriores, los guardaría aún en esta situación en medio del fuego. Y sabe que esa es una clave espiritual para mantener nuestra confianza intacta cuando estamos cruzando por el medio del fuego. Seguramente ellos tres tuvieron que hacer remembranza de episodios en su pasado donde vieron la fidelidad de Dios. No conocemos, la Biblia no nos detalla cómo fue su vida espiritual
en Israel antes de la cautividad, pero por sus nombres y por todo lo que ellos revelan en medio del fuego, nos damos cuenta de la calidad de corazones que ellos tenían, fieles y leales al Señor. Pero sí hay algunos relatos que en la Biblia, en el libro de Daniel, al que ellos pudieron hacer referencia para fortalecer su confianza ahora que estaban a punto de ser probados en ese fuego. Por ejemplo, ellos tuvieron que recordar aquel momento donde se les obligó a comer la comida babilónica que había sido ofrecida a dioses paganos, y ellos propusieron en su corazón juntamente con Daniel no comer de esa comida, y más bien intentaron o le propusieron al jefe de los eunucos que probara con ellos y le diera solamente legumbres y agua. Hicieron un ayuno y durante 10 días después revisaron, y estos jóvenes que se mantuvieron fieles a su convicción y a su fe fueron hallados 10 veces superiores a los otros que sí participaron de la comida del rey de Babilonia. Así que ellos remembraron esto y dijeron: si Dios nos guardó en aquella oportunidad, también en esta oportunidad nos va a guardar. Esto usted lo encuentra en Daniel capítulo 1. En Daniel capítulo 2, Daniel viene y busca a estos 3 compañeros, y me gusta llamarlos compañeros porque precisamente eso eran, compañeros, porque cuando vino el desafío en Daniel de que se le revelara el sueño y la interpretación del rey Nabucodonosor, él convocó a los 3 compañeros de oración, y los 4 oraron, los 4 intercedieron, y Dios respondió y comenzó a dar revelación a Daniel de lo que el Nabucodonosor había soñado y de lo que interpretaría ese sueño que tuvo. Y por eso fue promovido Daniel, y por eso fue elogiado, reconocido a los ojos de Nabucodonosor, porque Dios fue propicio a la oración. Así que ellos estaban a punto de entrar en ese horno, pero su confianza estaba intacta delante del Señor. Y el tercer aspecto que debemos aprender de estos jóvenes lo encontramos en la última parte de Daniel capítulo 3. Versículo 28. Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey. Y escuche bien esto: entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no fuera su Dios. Tercer aspecto: entrega. Podemos seguir sirviendo a Dios en medio del fuego, confiar en Él plenamente en medio del fuego y entregarnos a su voluntad. Entrega, el tercer aspecto de lo cual debemos aprender de estos jóvenes. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: os ruego pues por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos a Dios como sacrificio vivo, santo y agradable, porque Él es nuestro culto racional. Todavía no le había sido revelado esto al apóstol Pablo, y estos jóvenes ya eran un referente de aquellos que estuvieron dispuestos a entregar sus propios cuerpos, se presentaron como sacrificio vivo con tal de mantener intacta su fe en el Dios de Israel. Ellos se entregaron sin medir las consecuencias. Otro versículo que hace referencia a esto fue Romanos 6:13. Ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino más bien preséntense a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ellos entregaron sus cuerpos. ¿Tú qué vas a entregar hoy? ¿Qué vas a poner hoy tú en el altar del Señor? Sabemos que el altar del holocausto y del sacrificio era un lugar donde se llevaba un cordero para expiar el pecado, para que Dios perdonara el pecado del pueblo. Pero hay momentos en nuestra vida donde el sacrificio seremos nosotros mismos. Hay dos maneras de adorar en la Biblia: cuando se coloca en el altar lo que uno más ama, a veces un negocio, a veces una empresa, a veces un papá, a veces una relación, a veces una posesión. Pero la segunda forma de adorar es cuando somos nosotros los que nos colocamos
en ese altar. Los 3 amigos de Daniel, los 3 compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego, entregaron sus cuerpos. Estuvieron dispuestos a ser sacrificados en el fuego con tal de permanecer fieles al Señor. Creo que estos 3 jóvenes se vuelven todo un desafío para la iglesia. Tal vez no contaban con toda la revelación de la Biblia como hoy contamos nosotros, de Génesis a Apocalipsis, pero tenían tal relación con Dios. Les fue inculcado seguramente por sus padres el temor a Dios, que frente a la prueba y frente a la adversidad no rehusaron en ningún momento entregarse. Yo creo que esta noche es una oportunidad extraordinaria para que entreguemos nuestras vidas al Señor. Entreguemos nuestros corazones al Señor. Estoy hablándole a esa persona que tal vez con su corazón endurecido no ha dado el paso de entregar su vida a Jesús. Tal vez acompaña a su esposa, a su cónyuge, a sus hijos, a algún hermano de vez en cuando a la iglesia. Pero en este tiempo, en medio del fuego, llega el momento de entregarnos al Señor, entregarnos por completo. ¿Sabes? El fuego que hoy tiene en prueba todo el mundo tiene como propósito que al final tú salgas entregado a Dios. Compartíamos el domingo anterior que lo peor que nos puede ocurrir después de este tiempo de aislamiento es seguir siendo iguales. Que el fuego queme lo que tenga que ser quemado en tu corazón, en tu vida, con tal de que al final tú entregues tu corazón al Señor. Permíteme orar por ti. Si quieres, acompáñame con una oración sentida de lo profundo de tu corazón, sabiendo que allí donde tú estás, los ojos del Señor están puestos sobre ti. Dile al Señor con estas palabras y desde lo profundo de tu corazón de la siguiente forma: Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Reconozco que en la cruz del Calvario, Jesús, tú tomaste mi lugar, pagaste un precio muy alto por mi pecado, el precio de tu sangre. Moriste por mi maldad y te hiciste maldición, para que ahora yo sea declarado hijo de Dios. Señor, dame sabiduría para caminar en tus caminos y para que mi vida, así como fue la vida de Daniel y sus compañeros, puedan inspirar a otros que tengo a mi alrededor, para que puedan caminar en fidelidad y en lealtad a tu palabra, a tus preceptos, a tus mandatos. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna y no permitas que nada lo borre de allí. Hoy me entrego total y plenamente a tu voluntad y a tu designio eterno para mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Y si tú hiciste esa oración con lo profundo y con la sinceridad de tu interior, ahora hay fiesta en los cielos, porque la Biblia dice que cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en los lugares celestiales. Y si hay fiesta allí, pues más aún debe haber fiesta aquí en la tierra, porque tú has pasado hoy de muerte a vida, porque fuiste trasladado espiritualmente de un mundo de tinieblas al mundo de su luz admirable. Ahora eres parte del linaje escogido de Dios. Por eso te recomiendo a que vengas a la palabra de Dios y comiences con la ayuda del Espíritu Santo a estudiar, a indagar, a que la voz de Dios pueda alcanzar tu corazón a través de la lectura diaria de las Escrituras. Te recomiendo que sigas conectado a nuestras reuniones en línea y sigas siendo edificado por medio de la predicación, y que a diario puedas mantener una relación con Dios, haciendo una oración desde tu corazón, expresándole a Él todo lo que tú necesitas, todo lo que tú deseas y anhelas en Él. Y vas a ver cómo el Señor cumple los deseos de tu corazón cuando tú decides dedicarte y agradarle a Él
y deleitarte en Él y en sus caminos. Te bendigo a ti que has hecho esta oración, y ahora en los minutos finales que me quedan, solamente quiero que allí delante del Señor expongamos nuestro corazón. Expón tu corazón delante del altar. La palabra de Dios ha sido trazada, ha sido predicada, y ahora pido por la acción del Espíritu que la administración tuya, Señor, pueda venir en el nombre de Jesús a donde está toda persona, y comiences a hacer tu obra en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque en medio de esta cautividad, Señor, podemos ser retados a ser fieles. Gracias por los talentos, dones, habilidades que nos has dado. Queremos honrarte y darte la gloria en todo momento por lo que en tu gracia nos has otorgado. Pero también sabemos que en medio de la prueba podemos seguir sirviéndote, Señor, y no desmayar, y no desanimarnos, y no cuestionar que tal vez lo que hemos hecho en el servicio para ti no haya valido la pena. Por el contrario, Señor, hoy te damos gracias porque podemos hacer remembranza de todas las batallas y de todas las victorias que hemos obtenido cuando hemos puesto nuestra confianza en ti, como lo hicieron estos 3 compañeros en Babilonia. Señor, nos entregamos a tus propósitos, nos entregamos a tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Nos liberamos de cualquier temor que el enemigo ha pretendido traer sobre nosotros. Nos liberamos de cualquier esclavitud que el pecado ha pretendido traer sobre nuestras vidas, Señor. Y hoy también renunciamos a colocar los ojos en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Yo renuncio a todo sistema babilónico de humanismo, a poner mi confianza en mí mismo y a creer que lo que yo haga por mí mismo es lo que vale y que eso es lo que me va a permitir obtener la confianza. No, Señor, yo te coloco a ti como el centro de mi vida, como el eje de mi adoración, Señor. Reconozco que separado de ti nada puedo hacer. Y te doy gracias, Señor, porque al salir de ese horno de fuego, al salir de este tiempo de prueba, podremos levantar nuestras manos y celebrar la victoria que en ti hemos obtenido. Podremos anunciar al mundo que Dios sigue con nosotros en medio del fuego. Cuando nos pregunten ¿dónde está tu Dios?, podremos decir: está más cerca que nunca. Él pasea con nosotros, camina con nosotros en medio del fuego. Él se hace presente, Él no huye cuando las cosas se ponen difíciles. Gracias, Señor, por tu protección sobre nuestras vidas. Gracias porque ni siquiera olemos a humo, Señor. Gracias, Dios, porque ni siquiera tenemos temor de las malas noticias que golpean a este mundo, porque nosotros tenemos una carta de Dios que nos dice que todas las cosas ayudan a bien para los que amamos al Señor. Gracias, Señor, por la libertad que nos das en medio de nuestras casas, en medio de nuestros hogares, poder levantar nuestras manos, adorarte, alabarte, exaltarte y bendecirte. Y sabe, en este último minuto, levante sus manos allí y adórelo con libertad y comience a expresarle de forma audible todo lo que Dios es para usted, todo lo que Dios representa en su vida, lo misericordioso que ha sido, lo bueno que ha sido, lo poderoso, lo oportuno. Nunca llega tarde. Gracias, Señor, porque así como estos 3 podremos atravesar en medio del fuego y salir intactos, confiados y guardados en tu protección divina. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos a ti. Gracias, Señor. Puede que esta transmisión esté a punto de finalizar, pero lo que no puede finalizar es su tiempo de comunión, de entrega y de rendición con el Señor. Hermosa iglesia, hermosa congregación, corazón del Padre, reciba un fuerte abrazo de parte mío, de parte de mi familia, y sepa que oramos por ustedes, que los presentamos delante del altar a diario en la presencia de Dios, y creemos que ese mismo poder que actuó proveyendo, protegiendo y restaurando y libertando a los 3 jóvenes de Babilonia es el mismo poder que hoy actúa en nosotros como iglesia. Oro para que en medio de este zarandeo tu fe
permanezca intacta y podamos vernos después de la tormenta, después de atravesar este fuego y celebrar al Rey de los cielos siempre eterno, fiel y verdadera. Dios te bendiga. Un abrazo y muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Conéctate los domingos a las 10 de la mañana en nuestro canal de YouTube y disfruta de nuestra reunión online. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Conéctate con nuestras actividades online. Jueves 7, 8 de la noche, Videoclip Madres. Viernes 8, 8 de la noche, Videoclip Niños. Sábado 9, 7 de la mañana, Oración. Domingo 10, 10 de la mañana, Reunión General y Corazoncito. Gracias por apoyar nuestro ministerio con tus ofrendas y donaciones. Puedes seguir haciéndolo a través de Bancolombia, cuenta corriente 202-141-527-91, a nombre de la Iglesia Cristiana El Corazón del Padre, NID 900-347-756-4. Recuerda que puedes efectuar tu consignación en las cajas asignadas para tal fin en las tiendas Carulla, Éxito y Surtimax. Ahora conecta tu corazón al corazón del Padre y recibe la palabra que Él tiene para ti y tu familia.